Nos estamos volviendo gilipollas a pasos agigantados. Pero en todos los sentidos, ¿eh? La humanidad se está yendo al traste, nos vamos a terminar todos convirtiéndose en zombies y lo que nos preocupa es esto. Todo el mundo sabe que en caso de catástrofe, en caso de apocalipsis, lo más importante son los discos de la Mobile Fidelity Sound Lab, la Abraxas y el Crime of the Century de Supertramp. Esto es lo primero que hay que salvar ahora mismo. El papel higiénico es lo de menos. Otra de las razones por las que parece que nos hemos vuelto gilipollas, me vais a perdonar el empleo de expresiones malsonantes, ¿vale? No me caracterizo por ello, pero ahora que he descubierto el poder catárquico que tiene el soltar palabras así malsonantes, la verdad es que creo que voy a hacer uso de ello más a menudo. El caso es que nos estamos yendo un poco por caminos bastante peligrosos, haciendo twitters de diamante, twitters de no sé cuánto. Incluso este fabricante tiene un modelo de muy alta gama con un cono de medios de papel de pergamino egipcio. Afortunadamente, este mismo fabricante tiene el contrapunto. Es decir, este fabricante lituano es capaz de fabricarte un altavoz de magnate ruso-chino, como que es capaz de fabricarte un altavoz para el común de los mortales que nos dedicamos a esto. Y precisamente esa es la razón de ser del vídeo de hoy. Un sistema de alta fidelidad todavía dentro de los límites de lo razonable. Hoy se me acumulan los saludos. Tengo que saludar a mi amigo Pedro Díaz, que el otro día me hizo un saludo él desde su canal. Por cierto, el canal de Pedro tiene cosas muy interesantes, os lo recomiendo. El caso es que ha entrevistado a Steve Gutenberg incluso. Pedro, te reconozco el mérito. Es verdad que tú estás en Manhattan o en Nueva York, tienes más acceso. Aquí las cosas son un poco más limitadas, pero bueno, hacemos lo que podemos. El caso, Pedro, que me gusta mucho tu canal y te devuelvo el saludo. Ya he saludado en otras muchas ocasiones a Juan Ignacio. También aprovecho a saludar a Fernando Mesa del canal Amigo de Audiófilos Mexicanos, de la Sociedad de Audiófilos Mexicanos, que también tiene vídeos muy curiosos. Todos quisiéramos un cheque en blanco a la hora de poder configurar nuestro sistema de música. Lamentablemente nos encontramos con que la alta fidelidad está adquiriendo esos derroteros apocagilipollísticos a los que anteriormente me hacía referencia, y ocurre que se está apartando mucho de lo que tradicionalmente fue en los años 80 y 90. Daos cuenta que ya en los años 80 y 90 comprar un componente de muy alta gama suponía un gran esfuerzo económico. Tengo por ahí ese par de ejemplos que siempre cito, que son los Yamaha Centennial. Ya sé que muchos decís que Yamaha no es una marca audiófila. Bueno, cuando muchos dicen, Yamaha solo hace home cinemas. Yamaha hizo lo más grande de lo más grande en el año 1987 con la serie Centennial, y aquí en España se podía comprar al cambio más o menos por aproximadamente 1 millón de pesetas de la época. Es verdad que 1 millón de pesetas de la época también te daba para comprar un Citroën CX, por ejemplo. Es verdad, cierto, un coche que ya no era ni mucho menos un utilitario, era un dineral. Pero es que hoy en día asistimos a una escala de precios que tampoco es materia de este vídeo, pero no quiero dejar de denunciar, no puedo dejar de pasar la ocasión para denunciar. Asistimos a una escala de precios que esto parece un poco la Guerra Fría, como cuando se liaban a palos entre Estados Unidos y Rusia fabricando armamento balístico nuclear. Altavoces de 100.000 euros, amplificadores de 100.000 euros. Entonces, claro, en ese contexto, en ese panorama, con una tendencia al alza de los precios, decir aquello de configurar un equipo de tipo medio, razonablemente económico, no es fácil, ni mucho menos. Tampoco quise un entry level. Si queréis un entry level, tengo por ahí algún otro vídeo en el que, por cierto, me pegáis algunos palos injustos. Me defiendo ahora, voy a aprovechar, voy a hacer uso de la palabra. Los componentes que expuse en ese vídeo de alta fidelidad a precio razonable me costaron lo que dije que me costaron. No tengo necesidad de mentir. Ocurre, por ejemplo, que en aquel vídeo hacía referencia a un amplificador integrado que me costó 500 euros porque era de octava mano, todo hay que decirlo. El plato Technics 1200 era un MK2, ni más ni menos, que creo que data de 1980 y tantos, que también lo compré de octava o novena mano. Ese plato 1200, el MK2 de Technics, en aquel entonces, nuevo, costaba sobre 600 euros, era su precio de PVP. Yo lo he comprado de novena mano en el año 2008 y me costó 275 euros. Los precios son esos, no miento, de verdad. Sé que muchos habéis cuestionado, pero esos precios no son precios reales. Yo no dije que fuesen los precios que lo vayas a tener tú en el mercado, ojo.
Son los precios que yo conseguí buscando cosas que tampoco me costó mucho encontrar, todo hay que decirlo. El amplificador integrado se lo compré a un compañero de un foro de audio. Lo conocía, surgió la oportunidad y me lo ofreció 500 euros. Es un amplificador integrado que tiene desperfectos cosméticos, por eso me salió bastante más económico. El plato evidentemente tiene muchos años a sus espaldas y yo le he hecho algún tweaking o cambio, pero me costó lo que me costó. Sinceramente, los precios son esos. Pero soy consciente de que no es fácil y de que muchas veces queremos acceder a material nuevo, que le tenemos un cierto recelo a la segunda mano o al ex-demo. Entonces, claro, las cosas se complican. Si no queremos configurar un sistema partiendo de aparatos de octava mano, si queremos algo nuevo, seminuevo, y los precios, como decía anteriormente, van en esa escalada ascendente, pues está más complicado. Por tanto, plantear este vídeo no era fácil. Entonces, primera opción, monitores o cajas de suelo, que esta también es una disyuntiva que muchas veces se plantea. Honestamente, yo prefiero optar por cajas de suelo, aunque todo esto también va mucho en relación con la sala que tengamos. Pero prefiero la caja de suelo, primero porque así te ahorras el soporte. Es verdad que el soporte, el stand, a veces no es tan caro. Pero bueno, al final terminamos comprando un stand para elevar el monitor a la misma altura, para que nos quede el tweeter y el altavoz de medios a la misma altura que nos quedaría con una caja tipo suelo. Y además, como factor añadido, tenemos mayor recinto de caja acústica y tenemos, por tanto, mayor extensión en el grave. Por eso yo creo que es preferible la caja tipo suelo, más que el tipo monitor. Pero, repito, eso es algo personal y además en función de la sala. En segundo lugar, la combinación previa etapa. Es verdad que podríamos irnos a combinaciones de etapas Pro, que hay cosas buenas en el mercado. Yo tengo una Yamaha Pro del entorno de los 800 euros, que es magnífica, extraordinaria. Pero es verdad que es ruidosilla, tuve que cambiarle el ventilador, es verdad que es fea, horrorosa, y eso muchas veces a los audiófilos no nos encaja. Entonces la alternativa pasaba por un amplificador integrado. ¿Habría la posibilidad de encontrar un amplificador integrado de octava mano, como el que tengo yo, que os he dicho, el Yamaha 2000S que tengo? Sí, pero bueno, si queremos algo nuevo y que encima tenga el plus que para muchos tiene de las válvulas, pues decidí en este caso configurarlo en torno a un Yadis, que es un aparato que ni mucho menos es económico, teniendo en cuenta los precios actuales. Evidentemente hay amplificadores integrados del entry level, pero preferí ir un peldaño más allá. Y lo mismo en relación con las fuentes. Quiero decir, podría haber acudido también a una fuente de octava, novena mano, como he dicho tantas veces, pero preferí simplificar e ir a por algo de solución contrastada, fácil, fiable, sin complejidad, sin, es verdad, posibilidad de upgrade, como ocurre con las fuentes analógicas, pero por otra parte un plug and play, de colocar y olvidarse. Que en este caso es un DAC, es el DAC de Kaijin, el iDAC 6MK2. En lo de iDAC se han copiado de la marca de la manzanita, el iPhone, el iPad, etc. Bueno, estamos hablando de elementos que sí, es cierto, no son económicos. A lo mejor las cajas, buscando un poco por el mercado, negociando un poco, ya sabemos cómo funciona esto, con un poco de descuento, pues se pueden quedar en el entorno de los 2.000 euros. Igualmente se puede hablar del amplificador integrado. No. Y en lo que respecta al DAC, bueno, pues se podría situar también más o menos en torno a los 1.000, 1.100 euros. Sé que el precio de lista suele ser más alto de todos los componentes, pero también sabido es que aquí toca al comprador buscar distintas opciones, en su caso ver si se nos ofrecen alguna oferta, algún descuento, y muchas veces sabemos que es así. No me gusta tampoco mucho hablar de los precios. No quiero hacer un análisis detallado sobre precios, PVP, porque sé que varía mucho en función de los mercados. Y se trataba, a grosso modo, de huir de un equipo de precio descabellado, que se situase dentro de los límites de lo razonable, dentro de lo irrazonable, de lo sensato dentro de los límites de lo absurdo, de lo que tuviera un poco de sentido común, teniendo en cuenta la insensatez que hay un poco en el ámbito audiófilo. Ya sé que todo esto parece una contradicción manifiesta, pero es que el audio en concreto es una gran contradicción, pero lo hay en muchos otros sectores de la vida. Yo no practico la pesca, pero vete a comprar pesca y móntate en el carro de comprar cañas de fibra de carbono y otros menesteres. A mí no me gusta la caza, pero métete a cazar y ya verás lo que te cuesta el tema de la cacería. A mí no me gustan las motos de agua, pero métete a una moto de agua y a mantenerla. Mira, si lo dejas en la filatelia y aún así hay sellos carísimos, o el coleccionismo de monedas, a lo mejor te sale más económico, pero todos sabemos que hay monedas y sellos que son extremadamente caros, así que no hay hobby barato. No sé por qué parece que tiene abierta la veda para pegarle de palo al audiófilo por haberse gastado el dinero que se ha gastado en unos componentes. Parece que tenemos comúnmente aceptado y es lícito gastarse, no sé,
2.000 euros en un sello de una serie limitada y en cambio gastarse 2.000 euros en unos altavoces parece una locura. Dicho esto, sé que eran muchas las opciones del mercado de fabricantes, pero en el caso concreto de Audio Solutions, por aquello de que se trata de una marca que está iniciando sus pasos, de que todavía no tiene la implantación que le permita mantener un nivel de precios abusivos, desorbitado, de aquello de sentirse uno violado en un callejón nocturno, pues ofrece soluciones como estas Overture 203. Son cajas de una sensibilidad alta, no de alto rendimiento, son de 91 decibelios. Tiene un tweeter textil y tiene 2 buffers de medio que se caracterizan fundamentalmente por su suavidad. Es una caja, como decía, del entorno de los 2.000 euros. El Yadis Orchestra, pues más o menos lo mismo, es un amplificador integrado de contrastada concepción, es un push-pull basado en válvulas EL34, con controladores ECC83, sencillote, sin conexiones balanceadas, se trata sencillamente de 5 líneas, tiene el potenciómetro, tiene la posibilidad de elegir las fuentes y luego también cuenta, eso sí, que es muy útil con un control de balance. A partir de ahí el aparato es bastante sencillote, quiero decir. Evidentemente es un producto artesanal o cuasi artesanal que se fabrica en pequeñas tiradas. Eso hace que no se pueda conseguir al precio de, por ejemplo, un Yamaha 801 a transistores. Porque es verdad que no he querido plantear un entry level como podría haber hecho con un amplificador de Marantz o un amplificador de Denon o un amplificador de Yamaha del entorno de los 1.000 euros. También hay cajas en el mercado del entorno de los 1.000 euros. Yo tengo, por ejemplo, unas Bowers & Wilkins tipo monitor de la serie 600, que son entry level. Sinceramente, no hay color en comparación con algo más serio como esto. Como he dicho, he querido huir deliberadamente del entry level para ir a algo de nivel intermedio y a partir de ahí plantear algo razonablemente sensato, dentro, como dije, de la insensatez que parece imperar hoy en día. La fuente por eso se ha limitado a una fuente digital. Es verdad que podría haberse dicho que una fuente analógica permite más posibilidad de upgrade, pero en cambio creo que la sencillez es la principal virtud que tiene este DAC, que lo conectamos a un ordenador y quien no tiene hoy un ordenador en casa que puede manejar fácilmente con el teléfono móvil celular, con una aplicación como pueda ser AirPlay o el Remote de Apple, por ejemplo. Lo conectas a iTunes, aunque iTunes también tiene sus limitaciones, y con eso, conectado al iDAC, ya tienes una fuente digital, es verdad, del entorno de los 1.000 euros, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, en función de mercados descuento, pero tienes una fuente de plug and play y de olvidarte. Es una fuente que tiene un buffer a válvulas, puedes conectarlo o desconectarlo, puedes utilizar salidas single-ended, puedes utilizar salidas XLR balanceadas, puedes utilizar la salida de estado sólido o la salida de válvulas, tiene salida fija, tiene salida variable, tiene una cantidad de configuraciones que realmente sorprenden. Además es un aparato sobradamente más estable que su homólogo, no homólogo, pero sí su compañero natural, que hoy no os lo presento, que es el iDAP, el transporte digital de Caijing, con el que me he levantado más veces del sillón escuchando música que con el vinilo. Dicen que con el vinilo te tienes que levantar, pues anda, que con el transporte la de veces que se desenlaza y es imposible establecer la conexión a través de la aplicación Hy-Vee Link. Hay una aplicación que te permite manejar a distancia el transporte digital, pero sinceramente exige en ocasiones volver a levantarse, a apagar y encender el módulo del Bluetooth, enlazar otra vez los aparatos para que se conecten entre sí, volver otra vez a cargar la biblioteca. La verdad, en ese sentido es un poco más tedioso. En cambio, el iDAC no tiene ningún tipo de complicación. Le conectas directamente la fuente digital, le conectas el ordenador y a partir de ahí te olvidas de él. Por eso, frente a un sistema analógico que hubiera sido susceptible de upgrade y también de subir el precio, he optado sencillamente por una fuente conectada a un ordenador y sin más. ¿Hay mejores DACs? Sí. ¿Hay peores DACs? También. ¿Suenan todos muy parecidos? Pues también. Por lo menos en lo que a mí se refiere. Si me queréis pegar collejas audiófilas, me las pegáis. Yo personalmente, en lo que se refiere a cables y fuentes digitales, soy muy escéptico. La fuente digital más obscenamente cara que tengo es un Yamaha CDS 3000, que no va mal, que es un aparato bastante bonito, bien construido, etcétera. Y es que no encuentro diferencias entre el Yamaha CDS 3000 y, por ejemplo, el DAC interno que lleva mi Macintosh C52. Honestamente, yo no las encuentro. Incluso en una ocasión estuvimos haciendo unas pruebas con un transporte DCS de aquellos que costaba un pastizal, de estos de 25-30.000 euros, y sinceramente yo no encontré diferencias. No es que quiera mantener aquí una postura de descreimiento, de que ya vengo de vuelta, de que etcétera. No. Es una postura sinceramente de honestidad, de decir, ojalá hubiera diferencias, pero yo no las he podido encontrar. No.
Y no porque no me pueda permitir, que no me lo puedo permitir un conjunto digital de 25.000 euros, sino porque de verdad no encontré diferencias. Entonces, opté en su momento por poner una fuente digital buena como es, excelente como es el Yamaha 3000, pero ahí me quedé. Entonces, a partir de ahí yo no encuentro grandes diferencias, si es que las hay, aunque quise encontrarlas con el Oppo 205 un día haciendo una prueba que tenéis en el canal de YouTube, pero a partir de ahí no encontré grandes diferencias. Entonces el sistema quedó así configurado. A partir de aquí, creo que fundamentalmente lo que marca el sonido que vais a tener ocasión de escuchar posteriormente en los cortes de audio son las cajas. Ya sabéis que yo siempre defiendo que esto es una combinación, o sea, la caja, la acústica y su ecualización. Aquí no he ecualizado, pero lo que suena es lo que suena fundamentalmente por el carácter de las cajas. Y es verdad que el amplificador integrado a válvulas le añade algo, pero no creáis que hay gran diferencia de, por ejemplo, amplificar con el bloque monofónico de Macintosh 611. No es porque las Macintosh 611 sean peores, Macintosh 611 sean mejores o peores, sino porque realmente siendo la amplificación suficiente y bastante y muy buena, como es la del Yadis, para este tipo de cajas realmente no hay un plus añadido de invertir mucho más dinero en bloques monofónicos. Yo creo que ni las cajas lo necesitan y por otra parte tampoco dan mucho más de sí, con lo cual no tiene sentido invertir mucho más dinero en amplificación. Es ahí precisamente haciendo esas comparaciones donde se pone de relieve que en efecto un amplificador integrado como el Yadis es sobradamente suficiente, bastante y más que de sobra, para sacar de las Audio Solutions todo lo que estas son capaces de dar. Creo que precisamente por no haber encontrado diferencias más allá del estado sólido válvulas, como he encontrado entre las Macintosh y el Yadis, creo que fundamentalmente son las cajas las que dan el resultado de este equipo finalmente. ¿Y cómo suena? Me preguntáis. Bueno, yo siempre os dejo los vídeos para que lo escuchéis, pero soy consciente de que los vídeos no transmiten en realidad lo que suena en la sala. No solamente YouTube lo degrada, sino que la captación que yo hago con el micro también pierde, pese a que el micro es bueno, pero hay pérdidas inherentes a toda esa cadena de elementos que intervienen hasta que el vídeo llega a vuestra sala. Por tanto, el sonido no es el mismo, eso lo sabemos de sobra, pero permite hacernos una idea. Mi percepción personal, la que tengo cuando me siento en el punto de escucha, en primer lugar, cuando coloco el sistema, es decir, he hecho cosas en falta, sí. Pero por otra parte, ¿eso es plenamente satisfactorio? Pues también. Tal y como se dice una cosa, se dice la otra. Es un sistema sin grandes pretensiones. Pero, así como en algunos apartados el sistema brilla y es excelente y sorprende, en otros, en cambio, pues echas en falta la extensión última en agudos que tiene efectivamente el transductor de titanio con las bocinas de las JBL, o por ejemplo también la misma extensión en grave que te proporciona el buffer de 15 pulgadas que tiene la JBL y que por ejemplo no tiene las Audio Solutions. Ahora, si hablamos de dinero, evidentemente no son comparables. Cuando empiezas a escuchar, evidentemente, notas más grave que, por ejemplo, con un monitor, incluso de los buenos, como pueden ser mis 805 D3, pero sí que notas una falta de aire o detalle arriba en el Twitter, aunque es un Twitter que, por otra parte, como contrapartida, es muy suave, relajado, al mismo tiempo que con el suficiente nivel de detalle como para que no eches nada en falta en sentido negativo. Es decir, notas que se pierde algún pequeño matiz, que falta algo de micro detalle, de microinformación. Ya sé que son palabras feotas, pero no tiene esa capacidad analítica de detalle, de precisión de contar píxeles y de contar el centelleo de un plato de batería que tienes a lo mejor con otro altavoz, pero en efecto tiene su detalle, tiene su precisión. Por ejemplo, en el tema de Harry Belafonte, que nunca os pongo porque está protegido, pero utilizo para explicarme, en el tema de Jamaica Farewell, aquellos que lo conozcáis, en el canal derecho tiene un platillo de la orquesta que está al fondo. Tenemos el cantante en primer plano y tenemos una orquesta un poco al fondo en el Carnegie Hall, y le suena el platillo centelleando como un acompañamiento, porque no hay percusión propiamente dicha de batería, pero sí que está el hi-hat, está sonando y suena a muy bajo nivel. Es difícil de percibir, salvo que el sistema sea muy resolutivo. Y es cierto que con las Audio Solutions al principio no se oye prácticamente, salvo ese punto de la canción en que ya será que el ingeniero de sonido le dio un poco más al botón y empieza a tener más volumen, empieza a tener más presencia, ese centelleo de los platillos, y finalmente termina apareciendo. Pero lo notas con menos detalle, con menos precisión que, por ejemplo, en unas cajas del nivel de la JBL. Pero restando eso, o sea, quitando eso, que ni mucho menos es un demérito, sino algo propio, inherente a la honestidad del producto, pues lo hace bastante bien, es decir, es detallado. Al mismo tiempo te diré que también es menos agresivo que otros twitters que sean más analíticos, detallados, precisos, lo que le quieras poner. Que muchas veces esto es un
un equilibrio. Twitter detallado, también Twitter agresivo. Twitter menos detallado, Twitter más relajado. En este caso se ha optado por esto segundo. El grave, pues pasa un poco lo mismo. No tiene la contundencia como para llegar a decir lo estoy sintiendo en el pecho, pero por otra parte tampoco es un grave que digas no tiene peso ni autoridad. Al contrario, es un grave, digamos, honesto. Iba a utilizar la expresión correcto, pero la expresión correcto o correcta la asocio generalmente a malo. Esto me recuerda a mis tiempos de cuando yo vivía de alquiler y cada vez que iba a ver una casa de alquiler, el de la inmobiliaria, el agente inmobiliario me decía, ahora te voy a enseñar algo correcto. Correcto era un eufemismo, correcto significaba basura. Aquí no. Iba a utilizar la expresión correcto, pero no. Es más que eso, es honesto. No tiene ni la pegada ni la extensión que tiene, por ejemplo, un buffer de 15 pulgadas, y hasta ahí todos podemos entenderlo porque es bastante evidente, pero por otra parte sí que tiene un cierto punch, tiene una cierta pegadita agradable, baja, es suficiente para llenar una sala. Esta sala tiene mucho aire, por otra parte, en una sala más pequeña probablemente funcionaría mejor, pero aunque es verdad que a veces uno empieza a decir, aquí me falta esto, me falta lo otro, cuando estás escuchando música dices, ojo, que estamos hablando de una caja del precio que tiene. Si por contrapartida dices, a ver, vamos a compararlo con un monitor tipo Bowers & Wilkins 805 D3 que le duplica o triplica el precio, pues es verdad que tampoco te creas que andan tan dispares. Es más, quizás tenga más extensión en graves, porque tiene más recinto y tiene dos altavoces de medios, esta que por ejemplo la 805. Y sobre todo, donde destaca, porque ahí sí que hay que decir que se limita a ser bastante más que honesto, es en el aspecto de escena sonora. Ahí es realmente buena, ahí brilla la caja, ahí sí que hay que decir que ahí es realmente buena. Si podríamos decir los demás apartados que cumple de sobra para satisfacer la mayor parte de las exigencias, porque es cierto, si no vamos buscando los detallitos, si no vamos contando píxeles, si no vamos buscando sonidos, sino escuchando música, va a ser más que de sobra, pero donde realmente cumple con creces y muy bien, donde realmente la caja es excelente, donde desborda, es en el aspecto de escena sonora. La escena sonora es amplia, tiene escala, tiene drama, tiene extensión, tiene tamaño y está muy bien cohesionada, está muy bien presentada. Los elementos se sitúan en su punto, en su lugar, con bastante nitidez, son consistentes. Hay mucha cohesión entre ellos, hay densidad, está tupido, no notas vacíos en ese espacio o ese cono tridimensional que sería la escena sonora, de voz al centro, resto de elementos haciendo un triángulo tridimensional. Los notas como están todos situados el uno al lado del otro, con espacio, pero sin que se pierda a su vez esa sensación de cohesión. Por lo tanto, ahí realmente la caja me ha gustado mucho. Y el Yadis consigue sacar bastante presión sonora para que la escena sonora sea sumamente creíble. Por ejemplo, os pongo un caso, evidentemente no podemos reproducir, como dice Pedro, en casa no podemos reproducir una filarmónica y, por ejemplo, no podemos reproducir los cañonazos de la obertura 1812 de Tchaikovsky, no podemos reproducirla en casa como evidentemente eso se compuso, como se ideó y como suena en una orquesta natural. Pero, por ejemplo, escuchas también el coro de los niños en The Wall, de Pink Floyd. Hey, teacher. Y por un momento dado creo que se sitúa en el canal izquierdo más o menos y tiene un cierto carácter etéreo, tiene protagonismo, parece que se viene un poco más hacia adelante, tiene peso, tiene el tamaño propio que asociarías al coro de los niños para el caso de que los tuvieras presente, llega a tener una palpabilidad y una realidad que realmente llama la atención, es poderosamente llamativo. Y dice, bueno, pues jolines, estas cajas, ¿cómo se la gastan a nivel de escena sonora? Mucho mejor que, por ejemplo, un monitor tipo 805, que también, en cuanto a aireación, son muy buenas, pero no consiguen llegar a ese nivel de realismo en determinados aspectos y cuando se trata, eso sí, de cosas más sencillotas, porque luego, evidentemente, si dejamos que la canción se desarrolle en el resto, por ejemplo, estamos hablando de la obertura 1812 de Tchaikovsky, llega un punto en que, evidentemente, pues no suena en casa, porque no, ni con esa ni con ninguna otra, pero bueno, ahí sí que llega a perder ese punto de realismo al que me vengo refiriendo, porque eso sería imposible de reproducir.
Un monitor, en cambio, empieza a perder también ese nivel de realismo mucho antes, tanto como exiges al buffer que haga elongaciones, movimientos que van más allá de lo que es su zona óptima de funcionamiento. En este caso tienes la sensación de que se mantiene todo mucho más transparente, en tanto que cuesta más hacer trabajar a los mid-buffers fuera de su zona óptima. Y eso se traduce finalmente en un mayor realismo y sobre todo, como decía anteriormente, una escena sonora más estable, que no vibra tanto, no se desdibuja a medida que vas haciendo a trabajar al cono con excursiones cada vez mayores y mayores, como pasa en los monitores. Esa es una gran ventaja que yo asocio generalmente a las cajas tipo suelo y en concreto también a este altavoz en concreto. Y bueno, pues no os aburro más, os voy a dejar con varios temas que no son los que os he citado, porque ya sabéis que si no, YouTube llega con las tijeras de la censura por la protección de los derechos de autor y me silencia. Samba, so dance, so samba, vai, 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 vai. So dance, so samba, so dance, so samba, vai. So dance, so samba, so dance, so samba, vai, 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 vai. So dance, so samba, so dance, so samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso e cha-cha-cha. So dance, so samba, so dance, so samba, vai, 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 vai. So dance, so samba, so dance, so samba, vai.
That it would be untrue. You know that I would be a liar if I were to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Girl, now we could open